capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 23. Y le contestó Jesús a Judas, no el Iscariote: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Qué fabuloso, ¿eh? Dios Padre también, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la realidad espiritual nuestra. Podemos vivir en plena comunión con el Trino Dios, y aún es la voluntad de Dios esa. ¿Se acuerdan? Jesucristo fue el que pagó el precio de nuestro rescate en la cruz. El Espíritu Santo es el Consolador, y Dios Padre es el Dios al que oramos y suplicamos y pedimos las cosas, y Él quiere ser plenamente nuestro Padre, el proveedor, el protector. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y la vida cristiana tiene que tener características propias. ¿Vio? Que cuando uno conoce a Cristo y acepta a Cristo, ¿qué decimos de esa persona? Esa persona ¿cómo decimos? Se convirtió, cambia de camino, hay una conversión. Algo que se convierte, algo que pasa de un estado a otro estado. Pasa de ser esto a ser esto otro. Eso es una conversión. Y espiritualmente pasamos a ser hijos de Dios. No del reino de las tinieblas, sino hijos de Dios ya. Una conversión tremenda la que ocurre. El Señor da características, 9 características que son llamadas las bienaventuranzas. 9 características. El Señor empieza a predicar este mensaje. Los judíos de la época del Señor estaban acostumbrados a escuchar mensajes en la sinagoga y también en el templo. ¿Y qué pasa? Eran mensajes realmente de los fariseos o de los saduceos, y eran personas muy cultas, muy conocedoras de la palabra de Dios, pero estaban lejos de vivir la realidad del espíritu de la ley. Eran religiosos fríos, muy celosos. El apóstol Pablo era un fariseo, era una persona muy celosa, pero estaban lejos en verdad de Dios, estaban cerca de la enseñanza y de la ley de Dios, y aún le habían agregado a la ley de Dios un montón de cosas, y el pueblo estaba un poco. ¿Se acuerdan cuando entró a orar al templo? Dice que entró a orar un fariseo y entró a orar un publicano. Los dos eran judíos, los dos eran descendientes de Abraham. ¿Cómo oraba el fariseo? Que se creía que él estaba muy bien. Dice: gracias, Señor, porque yo soy bueno, no soy como este otro que está acá. ¿Y cómo oraba el otro? Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa sensación moral y espiritual era el ámbito normal que había en la tierra de Israel cuando llegó Jesucristo. Entonces, cuando Cristo se presenta y empieza a hablar palabras que dice que los judíos decían: este habla con autoridad. ¿Por qué decían eso los judíos? Porque escuchaban hablar a un hombre que la palabra que él predicaba llegaba al corazón, a la conciencia, al alma, y traía esperanza. En cambio, la palabra que hablaban los fariseos o los saduceos era siempre palabra condenatoria. Ellos no iban a llegar nunca. Siempre era despectivo. Era un mensaje muy complicado de los fariseos. Se habían exagerado, querían ser más santos que los santos. Y Jesucristo mismo le dice: ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados. Dice: ponen pesadas cargas sobre el pueblo que ni con la punta del dedo quieren llevar. Era un sistema religioso que muchos judíos no podían vivirlo, y ningún ser humano lo puede vivir. Pero Jesucristo se presenta, y vamos a leer ahí Mateo 5, y vamos a leer estas 9 bienaventuranzas. Y dice: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando en la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu. Pobre había un montón en esa época. Pero el Señor apunta, y miren cómo empieza el mensaje, a la parte espiritual. Dichosos los pobres en espíritu. La Reina Valera decía bienaventurado. ¿Saben el significado de la palabra bienaventurado o dichosos? En el vocablo griego se usaba para 2 cosas este término. Para los ricos, los magnates ricos, se le decía: ese es bienaventurado.
eran personas que estaban en una extrema riqueza y que todos los demás lo miraban, ese no tiene necesidad de nada. Y también se usaba para los dioses griegos ese vocablo, que eran como que no tenían las penurias o los problemas de los mortales en la mitología griega. No es palabra de Dios lo que estoy diciendo. Estoy diciendo un ejemplo para que entiendan el uso del vocablo en otros libros de la antigüedad. ¿Qué significa eso? Jesucristo le dice, miren, dichosos, o sea, extremadamente felices. Eso es más o menos lo que quería decir el Señor cuando empezó el mensaje. Un fariseo nunca iba a empezar un mensaje así, un saduceo menos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, empieza a un pueblo, a su pueblo, el pueblo de Israel, y aún es para nosotros estas características. Dichosos, extremadamente felices. Si alguien sobre la faz de la tierra tiene motivo para ser felices, somos los cristianos. Tenemos todos los motivos para ser felices. ¿A dónde vamos después de la muerte? O que venga el Señor. Al cielo. ¿Quién es tu papá? Dios. ¿Quién es tu abogado? Jesucristo. ¿Quién es tu consolador? El Espíritu Santo. ¿Quiénes te cuidan? Ángeles. Miren, eso no hay plata que lo pague. Eso es por gracia. Y eso es un regalo de Dios hacia vos y hacia mí. ¿Qué pasa? Muchas veces no vemos eso y entonces basamos nuestro cajón de felicidad o nuestro taburete para estar felices en lo material, en lo emocional, en lo intelectual, pero no, hay que basarlo en lo que dice la palabra de Dios. Y dice, dichosos, pero es tremendo como el Señor sigue aclarando, porque uno creería que vendrían cosas positivas después de lo que Él dice, extremadamente felices. Y el Señor empieza a relatar estas bienaventuranzas y empieza a hacer como un choque de situaciones. ¿Cómo voy a ser feliz si tengo este problema? Y lo vamos a analizar. ¿Y por qué el Señor lo plantea de esa manera? Miren qué dice. Dichosos, pueden decir extremadamente felices, los pobres en espíritu. Pero si uno va a buscar un trabajo, por ejemplo, a una empresa, ¿qué es lo que hay que llevar? Un currículum vitae, se dice, vitae, todo lo que hice. Miren, si nosotros, este es como un currículum vitae de los que pertenecemos al reino de Dios. Y esto lo presentamos en una empresa actual, con el pensamiento actual, mental, razonal del ser humano, dice, este tipo no sirve para este puesto ni en broma. Pero Jesucristo quiere que tengamos estas características. Miren qué son. Dichosos los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere con pobres en espíritu? Espiritualmente, sin Cristo, ¿qué tenemos? Nada. La Biblia declara que estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué posesión tiene un muerto? Nada. Espiritualmente, sin Cristo estamos muertos. Entonces Jesucristo acá declara, dichosos los pobres en espíritu, los que son conscientes de la necesidad espiritual. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos no eran conscientes de la necesidad espiritual. Ellos se autojustificaban, ellos estaban siempre bien, ellos se basaban en su propia prudencia, en sí mismos, en su sistema religioso. Y esto es para salvación, pero es también para la vida cristiana. Hermano, somos pobres espirituales separados de Cristo. ¿O no somos pobres espirituales separados de Cristo? Él es el dador. Él es el buen pastor, Él es la vid verdadera, Dios es la vid verdadera, Jesucristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador. Separados de Él, la Biblia dice, nada podemos hacer. Entonces, cuando somos conscientes de nuestra necesidad espiritual, es la que me lleva a mí todos los días a buscarlo a la mañana. Más allá que tengo el Espíritu Santo, tenga una nueva naturaleza, pero no podemos vivir desconectados de Dios. Pueden vivir desconectados de Dios. Pueden vivir una semana sin leer la Biblia. No lo hagan, por favor. Pero sí, lo digo como si fuera una experiencia. Es imposible ser extremadamente felices si no vivimos conectados con Dios. Por eso dice acá, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Por qué?
porque el que es consciente de su pobreza espiritual busca saciarla. Y el Señor se lo decía a los judíos que estaban allí escuchando, muchos años habían escuchado fariseos que hablaban religión, a saduceos, y eso no llegaba, eran cargas. Pero Jesucristo le dijo, ustedes tienen necesidad de Dios, dichosos, extremadamente felices, porque esa necesidad lleva a arrepentirse, hermano. Cuando nosotros nos convertimos, la obra, ¿quién la hace? ¿Quién nos convenció de pecado a nosotros? ¿El que predicaba o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me convence de que estoy muerto espiritualmente. Y me muestra mi pobreza, mi escasez, mi muerte espiritual, y me muestra a Jesucristo como la vida. ¿Y qué hacemos? Abrazamos a Cristo. Por eso, siempre, cuando alguien se convierte, tiene que haber primero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Puede haber emoción, gusto y algo lindo, pero si no hay arrepentimiento, no hay conciencia de que estamos pobres espiritualmente. Pero aún en la vida cristiana diaria, hermano, tenemos que ser conscientes. A pesar de ser hijo de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, todo esto proviene siempre de Dios. ¿Quién nos llena del Espíritu Santo? ¿Nosotros mismos nos llamamos el Espíritu Santo? No. Tenemos que estar conectados con Dios. Por eso, hermano, una característica que tiene que haber en nosotros, no vivir miserablemente espiritualmente, no interpretemos mal el término de pobreza espiritual, pero ser conscientes todos los días de que solo no puedo hacer nada. Solo, sin estar conectado con Dios, no puedo hacer absolutamente nada. Si somos conscientes de eso, el Señor que nos dice, dichosos, porque el reino de los cielos les pertenecerá, dice no, ¿qué dice? Les pertenece. Miren qué concesión, que no, el reino de los cielos nos pertenece. Somos hijos, herederos y coherederos. Estamos en el reino de los cielos. Tenemos que ser conscientes de eso siempre. Y el Señor larga la segunda característica, miren. Dichosos los que lloran. El Señor dijo, la vida cristiana dice, vida abundante, he venido a traer vida abundante. Pero ¿cómo, Señor, los que lloran? ¿El cristiano puede llorar? Sí. Yo creo que a veces el cristiano llora más que los inconversos. El cristiano llora. Dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Hermanos, si a veces estamos pasando por pruebas, por necesidades que nos llevan a las lágrimas, tenemos que decir, Señor, aún en esta situación, por fe hay que tomarlo a esto, ¿no? Porque dice, bienaventurados, extremadamente felices los que lloran. Parece algo totalmente antitético, algo que es un antónimo. ¿Cómo voy a estar feliz si estoy llorando? Pero el Señor dice que tomemos una actitud de fe para poder ser felices. Cuando hay pruebas, en fe puedo ser feliz, porque el Señor me promete consolación. Cuando estoy en prueba, en medio de problemas, en fe en Dios, cuando estoy en obediencia a Dios, por supuesto, si no estoy en obediencia no lo voy a entender, ni que estoy en prueba. En fe a Dios voy a ser consolado. Es lo que dice acá el Señor. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Serán consolados. Miren cómo sigue diciendo, dichosos los humildes. En la Reina Valera decía los mansos. ¿Qué dice el Señor? Sean como yo que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice? Porque recibirán la tierra como herencia. Los estudiosos dicen que ahí el Señor se refería no únicamente a la heredad en el futuro, en la Nueva Jerusalén, sino en la provisión diaria de Dios. En la provisión diaria. Cuando soy humilde, soy consciente que dependo no de mi fuerza para mi provisión. Recién lo decía Marcelo cuando oraba por la ofrenda. Hermanos, ¿quién es el que nos da el pan diario? El Señor. No es tu trabajo, por más que sea por medio del trabajo. Es el Señor. ¿Se acuerdan? Elías, un profeta de Dios, el Señor lo llevó, había sequía porque él había orado para que no llueva. ¿Y quién le daba la provisión? Dios. ¿Con qué? Cuervos le llevaban carne todos los días, y tomaba agua de un arroyo. Y después se secó el arroyo. ¿Y a dónde tiene que ir Elías? ¿Se acuerdan la historia? ¿Quién le da provisión? Una viuda.
Pero Señor, ¿cómo mandarlo a una viuda? ¿Mandarlo a un rey? No, a una viuda. Y Dios le sigue proveyendo. Hermanos, una característica para que seamos felices extremadamente es la humildad y la mansedumbre. Y la humildad en decir esto: Señor, yo dependo de vos en todo. Yo no logro las cosas por mi fuerza. Ojo, hermano, cuando decimos eso, yo logro esto porque yo lo deseo, lo logro. No. Eso es sacar a Jesucristo del señorío de Cristo. Si Dios quiere, lo voy a lograr. Si Dios lo permite, lo voy a lograr. No si yo quiero, porque Él es Señor, no yo. ¿Queremos ser felices? Hermano, tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad espiritual diaria de Dios. Tenemos que ser conscientes de que a veces tenemos que llorar, sí, porque a veces las cosas no salen como queremos, pero el Señor nos consuela. O acá no hay muchos que lloran. ¿Cuántos problemas hay en la vida del cristiano? Miren que sigue diciendo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y este versículo lo podemos muchas veces interpretar: oh Señor, mandás tu juicio. No. Pero acá el Espíritu, Señor, a los que tienen hambre y sed de justicia, en su propia vida. En su propia vida. Yo tengo que tener hambre y sed de justicia en mi propia vida. Quiero ser justo. ¿Dónde llegamos a la plenitud de Cristo? ¿Unidos con Cristo o separados con Cristo? Es algo muy sencilla la pregunta. ¿Podemos llegar a la plenitud de Cristo separados de Cristo? ¿Podemos ser como Jesucristo si agarramos un sistema religioso, una buena moral, o si me esfuerzo personalmente por serlo? Imposible. Por eso el Señor dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando Pablo dice: ¿quién me librará a mí de este miserable de mí, este cuerpo que hace lo que yo no quiero que haga? Hermano, ¿no hay veces que tenemos bronca con nuestra propia naturaleza? Señor, yo quiero agradarte en todo, pero caigo en esto. Esa sensación es la que tenía Pablo. Vamos a ser saciados porque estamos unidos a Cristo. Un día tú y yo vamos a estar en el cielo sin nunca más la naturaleza pecaminosa. Eso lo anhelo, lo deseo. ¿No lo anhelan ustedes? ¿No lo desean? Yo todos los días tengo que luchar con mi naturaleza pecaminosa. Ustedes también todos los días. Y hay momentos que me da bronca, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me dice, sé feliz, Pablo. Si tienes hambre y sed de justicia. ¿Saben cuál es el problema? Cuando el cristiano no tiene más hambre y sed de justicia. Cuando el cristiano se conforma. Bueno, yo llegué hasta acá. Que sea santo el que dirige la alabanza. Yo llego hasta acá. No. Tengo que tener hambre y sed de justicia. Todos los días. Y no para que mi hermano sea justo. Tengo que preocuparme que sea justo y santo. Por mí mismo. Tengo que ser mejor que lo que fui el año pasado. Tengo que ser más santo. Esa es la santificación progresiva. Tengo que ser más justo. Hay un versículo que me encanta. Está en Proverbios, dice, capítulo 4, versículo 18. Dice así. Miren qué versículo. Para que te estimule a vos y a mí en esto de buscar, tener hambre y sed de justicia. Dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Los que se levantan temprano lo disfrutan, los otros no lo pueden ver a esto. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Procura presentarte a Dios aprobado. Hermanos, nuestra vida tiene que ir en aumento. ¿Cuándo está el mayor calor del día? Cuando el sol está en el cenit. Pero empieza ya del este, en el caso nuestro, y sigue subiendo, 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 y va calentando y va alumbrando. Así tiene que ser tu vida y mi vida. No es normal que nos quedemos siempre allá. Tenemos que ir creciendo en hambre y sed de justicia. Cuando más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de mis imperfecciones y más me santifico. Más me santifico. ¿O no pasa eso, hermano? Ustedes pídanle a Dios que el Señor les revele su corazón y, Señor, mostrame qué tengo que cambiar. Ojo, y después agárrense, porque Dios se lo va a mostrar. Y a veces no veíamos y tengo que cambiar esta actitud. Pero tengo que tener hambre y sed de justicia. Hermano, eso tiene que estar en tu vida. ¿Querés ser un cristiano sumamente feliz? Tenés inquietud todos los días. Dice, porque serán saciados.
Qué bueno es andar en la vida cristiana y tener triunfos en la vida cristiana. Qué feo que es en la vida cristiana vivir de derrota tras derrota. Miren que sigue diciendo el 7, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y esto llama a la relación interpersonal en la iglesia. Dichosos los compasivos. ¿Qué tenemos que tener unos con otros? Compasión. ¿Se acuerdan qué es compadecerse? Sentir lo que siente el otro, ponernos en la piel del otro, tener compasión. ¿Se acuerdan que el Señor sigue diciendo acá en este relato? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que medís vas a ser medido. Y también dice, Señor, ¿por qué miras la paja que tiene tu hermano y no miras primero la viga que está en tu propio ojo? Hermano, el pecado sí tiene que ser juzgado. En la iglesia tiene que ser juzgado. Si yo estoy pecando, tiene que ser juzgado el pecado. Pero tengo que tener compasión. ¿Se acuerdan cuando el Señor, los discípulos le dijeron el Señor y los samaritanos no lo recibieron en una aldea? ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, mandá fuego del cielo. Eran unos compasivos bárbaros. No me quiero, Señor, no les prediqué así se pierden. No, Señor, destruílos. ¿Se acuerdan Jonás? Hoy leía la historia y me acordaba de esta parte. ¿Por qué se enoja Jonás en el último capítulo del libro de Jonás? Porque dice, Señor, yo sabía que vos sos bueno. Yo sabía que sos compasivo. Yo sabía que si ellos se arrepentían, vos los ibas a perdonar. Qué bárbaro, digo, ¿no? Jonás no tenía compasión. Miren que sigue diciendo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hermano, la limpieza del corazón en tu vida y en mi vida radica en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pero esto me tiene que estimular a vivir en santidad. Porque un día, no muy lejano, vas a ver a Jesucristo cara a cara. Por un corazón limpio, que Cristo te lo regala. No porque hay un mérito en vos y en mí. Tiene que haber dicha en esto, hermano. Y esa dicha me tiene que estimular a vivir con un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón hoy, hermano? Mirá que el Señor dice que Él mira los corazones. Él pesa los corazones, Él prueba los corazones, Él sondea los corazones. Dice, solo yo lo puedo escudriñar. Si el Señor hoy abriera y mostrara mi corazón acá adelante, a lo mejor tuviera que agachar la cabeza. Pero si mostrara el tuyo, Él lo sabe todo. Tenemos que tener un corazón limpio en Cristo y va a haber dicha. ¿Por qué? Vamos a ver a Dios. Pero ¿saben qué más me gusta esta promesa? Yo la tomo así. Cuando uno tiene un corazón limpio y está en santidad con Dios, Dios se manifiesta. Dice, el que me ama obedece mis mandamientos, vendremos a Él y haremos morada con Él. Vamos a ver a Dios actuar en mi casa diariamente. ¿No quieren ver a Dios actuar en su casa diariamente? Es maravilloso. ¿Y es posible? Sí, en vos y en mí es posible. El Señor nos prometió que va a vivir con nosotros. Vive conmigo, en mi trabajo. Él obra. Hace que la gente me trate de una manera o de otra manera porque Él está obrando. Cuando yo soy fiel a Él, Dios se manifiesta. Es un Dios que está conmigo, no es un Dios nomás lejano, no. Todos los días está conmigo. En mis luchas, en mis problemas, Él está. Dice el otro, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto no es meterse en un grupo de paz. ¿El evangelio qué es? El evangelio de paz, que trae la paz entre Dios y el hombre. La paz más importante no es que cese una guerra o que dejen de pelear los árabes con los israelitas. Esa no. La paz que el mundo necesita es con Dios. Y acá Jesucristo dice, dichosos los que trabajan por la paz. Por esa paz. Nunca va a haber paz entre los hombres si primero no hay paz con Dios. Nunca va a haber paz entre los hombres si no hay paz con Dios. Y los que trabajamos por la paz somos todos los que servimos a Dios. Las maestras en la escuelita, los que dirigen la alabanza, todos los que estamos en la iglesia trabajamos por la paz, porque el evangelio es el evangelio de la paz, que viene a unir dos cosas que están separadas. Por eso Jesucristo es el príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Hace paz entre Dios y los hombres, porque Dios estaba enemistado con nosotros por tu pecado y por mi pecado. Entonces dice, dichosos los que trabajan por la paz. Si a veces estás desanimado,
en el ministerio, que suele pasar. A todos los siervos de Dios les pasa eso, que hay momentos que nos desanimamos un poco. ¿Qué dice esta promesa, esta bienaventuranza? Sé extremadamente feliz los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y miren que sigue diciendo: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. En Nigeria la semana pasada es que habían quemado a cristianos. Creo que en Nigeria habían agarrado un grupo de cristianos, hay muchos grupos, y fueron quemados. Qué tremendo. Pero la persecución a veces no llega hasta el extremo. A lo mejor te discriminan en tu trabajo por decir que sos cristiano. Y la Biblia dice, sé feliz, sentite bien. Pero Señor, ¿cómo? Por fe. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Lo mismo que dice en la primera bienaventuranza. El reino de los cielos no les va a pertenecer, les pertenece. Ustedes tienen algo que es trascendental, que es más que lo que pasa en esta superficie del planeta. Hermano, tú y yo hemos sido salvados no para vivir 40, 80, 90, 100 años, el que llegue más. Hemos sido salvados para vivir la vida de Dios. Lamentablemente algunos van a vivir la vida eterna, la vida de Dios en el cielo. Otros la pueden vivir acá cuando viven por fe. Y estas bienaventuranzas son reales. Y viven extremadamente felices, a pesar de llorar, a pesar de ser perseguidos, a pesar de tener que trabajar por el evangelio de la paz, a pesar de ser pobres en espíritu. El mensaje del Señor tiene que conmoverte todos los días y todos los días. Hermano, tenemos que llegar a la Biblia y abrirla y leerla y comerla y deleitarnos en ella. El Espíritu Santo tiene que moverse dentro de mí o moverse dentro tuyo. Si no, ¿qué pasa? La iglesia tiene que estar viva, yo tengo que estar vivo y yo soy parte de la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Miren que sigue diciendo, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El Señor empezó su ministerio público con esta predicación. Parecía toda una antítesis. Son muy felices si lloran, son muy felices si son pobres. Pero el Señor fue totalmente realista. Y nosotros tenemos que ser realistas con Él. Tenemos que vivir a la altura del que Él nos pide, hermano. Vamos a leer una porción más, vamos a Gálatas. ¿Cuántas eran las bienaventuranzas? 9. Y ahora vamos a leer otras 9 cosas que tienen que abundar en vos y abundar en mí. Gálatas 5:22. Que escribe Gálatas, era Pablo, fariseo, practicante de la ley, y con la ley no había llegado a conocer a Dios. Solo por la gracia, como vos y yo, conoció a Jesucristo como Salvador y Señor. Y Pablo le dice a los Gálatas, en cambio, el fruto del Espíritu. ¿Quién tiene que tener el fruto del Espíritu? Cada uno de nosotros. Vos tenés que tener el fruto del Espíritu. Yo tengo que tener el fruto del Espíritu. Es indispensable si somos cristianos. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, alegría. Hay que estar contento, hermanos. No por situaciones, sino porque es el fruto espiritual, la alegría. Paz, paciencia. Miren que son muy parecidas a las características que tienen que tener los bienaventurados. Amabilidad. Tienen que ser mansos y humildes, amables también. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condenen estas cosas. Y el versículo 25 dice, si el Espíritu nos da vida, que es la vida que tenemos, andemos guiados por el Espíritu. Hermano, ¿cómo estamos con el fruto del Espíritu Santo? ¿Tenemos amor? ¿Tenemos alegría? No digo acá dentro del salón, acá todos estamos contentos, manifestamos amor.
en el andar diario. Hay amor en ti, hay alegría, hay paz, hay humildad, hay dominio propio, hay paciencia, hay bondad, fidelidad. Tiene que ser algo natural si somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender. ¿Queremos ser parte del reino de Dios? Sí. El Señor dice, bueno, tendrán estas 9 características. Se considerarán, son pobres en espíritu, o sea, necesidad imperiosa de estar unido a Dios. No podemos enfrentar un día si no estamos unidos a Dios. No importa que conozcas toda la Biblia, si no estás en comunión con Dios, no podemos enfrentar un día. Nos va a ir mal. Tenemos que estar unidos a Él. Tenemos que tener hambre y sed de justicia en mi propia vida. Señor, quiero agradarte más. Y todas las bienaventuranzas apliquémoslas a nuestra vida, hermano. Y vamos a ser extremadamente felices en Cristo.